o diferentes visiones sobre el partido que tenemos. Yo creo firmemente, y esto lo digo a título personal, que es una elección en la provincia de Buenos Aires muy importante porque estamos bajo dos modelos distintos. Un modelo que encabeza Maxi Abad, que tiene que ver con este proceso de crecimiento, de desarrollo que ha tenido el partido durante estos últimos 4 años, la pertenencia a Juntos por el Cambio, la absoluta creencia que en esta etapa de la historia nos toca hacer oposición y construir una alternativa al gobierno populista kirchnerista, y por el otro lado actores políticos que están encabezados por el intendente de San Isidro Pose, que creo que su mismo espacio se define en sí misma. Digo, ellos son posismo. El posismo hoy coyunturalmente viene a disputar el radicalismo, porque el radicalismo es una opción de gobierno, es una opción de poder, pero también en su momento fueron los mismos actores que jugaron en contra de las posibilidades del partido sistemáticamente, que han pasado por diversos espacios políticos, insisto, jugando en contra de las posibilidades partidarias, y fueron grandes responsables del debilitamiento que tuvo el radicalismo en los años previos al 2015. Es así que en ese contexto, no jugando nada en lo local, porque hemos llegado a una lista de unidad, nosotros los que representamos Adelante Buenos Aires y Adelante Navarro estamos pidiéndole a todos los afiliados que nos acompañen el domingo. Es una elección fundamental. Venimos de distritos como por ejemplo Merlo o Marcos Paz, en donde son directamente los intendentes kirchneristas los que armaron las listas de las listas de Pose. Esa es la gravedad que incurre este proceso electoral. Nosotros hicimos en su debido tiempo un llamamiento a la justicia para que estos actores no pudiesen participar, los que fueron candidatos en otras listas. La justicia decidió que la resolución se va a tomar posteriormente al acto eleccionario, y es por eso que hoy por hoy nos encontramos en esta situación. Igualmente estamos totalmente confiados que la abrumante mayoría de los afiliados radicales, los que sienten radicalismo, los que piensan en radicalismo, los que entienden al radicalismo como una ideología y como una herramienta de transformación social, nos van a acompañar. Y por eso hoy contamos con la grata presencia de Martín Borrazás, que es presidente de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, con nuestro amigo coterráneo Álvaro de la Madrid, que es diputado nacional, un referente para todos nosotros, y por supuesto con el presidente del bloque de Juntos por el Cambio de diputados de la provincia de Buenos Aires, amigo y también referente político, Maximiliano Abad, que es quien encabeza nuestra lista, así que quedan a disposición de ustedes para las preguntas que tengan que hacer, agradeciéndoles nuevamente la presencia. Pareciera que la propuesta que ustedes plantean tiene que ver con la revitalización del radicalismo como espacio político, como lista 3, digamos, ¿no? Y a partir de esa base sostener el proyecto de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se refleja desde la mirada de ustedes la postura que tienen entre lo que es el Gran Buenos Aires y el interior de la provincia? Yo creo que hay que hablar en términos generales de a dónde venía el radicalismo, dónde está el radicalismo y hacia dónde va la Unión Cívica Radical. Los procesos políticos no son una foto, son una película. En los años previos al 2015, el radicalismo era un partido que tenía pocos intendentes, pocos legisladores provinciales, pocos representantes al Congreso de la Nación, prácticamente nula representación en los consejos deliberantes y consejos escolares, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, una juventud radical desorganizada. El radicalismo era un partido testimonial, era un partido en muchos de los casos sparring del peronismo. Había perdido algo que es central a toda organización política que pretenda transformar la realidad, que es su vocación de poder. Entre el año 2015 y el año 2019, el radicalismo adquirió lo que yo denomino musculatura. Pasó de 11 a 32 intendentes.
de bloques legislativos débiles a bloques fuertes y a presidir uno de ellos. A mí circunstancialmente me toca ser presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio de la provincia. Pasó a tener concejales y consejeros escolares en los 135 municipios. La Juventud Radical se organizó y es un activo de 2 a 6 diputados nacionales. Pero más allá de toda esta representación, el radicalismo nuevamente volvió a ser un partido de poder que quiere volver a ser gobierno. Sobre esa base y sobre esa fortaleza y sobre esa puesta en valor del radicalismo hay que construir el futuro. Y el futuro hay que hacerlo en base a 3 ejes. Uno es ideas. El radicalismo debe ser un partido de ideas que dé respuesta a los problemas de la coyuntura, pero que se abrace a los desafíos del futuro. No podemos estar todo el tiempo mirando por el espejo retrovisor todas las conquistas que hemos tenido a lo largo del tiempo, porque el partido para estar vigente tiene que ser un partido que interprete la demanda de la sociedad. Segundo lugar, una fuerte organización política. Si nosotros pretendemos ser columna vertebral en la coalición opositora y liderarla, tenemos que tener un partido a la altura de las circunstancias. Y para eso hay que trabajar en forma conjunta entre lo provincial, lo seccional, lo provincial y seccional con lo local, construir posiciones políticas, fortalecer nuestra identidad, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, el radicalismo debe buscar nuevos liderazgos. Y los nuevos liderazgos no tienen que ver con la edad de los dirigentes, con la juventud de los dirigentes, perdón. Tiene que ver con la actitud de los dirigentes, no importa la edad que tengan. Son esos liderazgos que se abrazan a construir una patria más justa y más igualitaria. Sobre esta perspectiva que nosotros vamos a sostener la unidad de la coalición opositora, pero vamos a avanzar definitivamente al futuro a liderarlo. Vamos a trabajar para que haya un presidente y un gobernador radical. Y lo queremos hacer desde nuestra lista, que es la lista de la renovación. Recién veníamos conversando, mientras veníamos para Navarro, que siempre en un proceso electoral se presenta una lista opositora y dice somos la renovación. Pero la renovación hay que explicarlo, muchos no la pueden explicar. Nosotros somos la renovación porque tenemos en nuestra lista personas que son radicales toda su vida y que quisieron comprometerse con el presente y el futuro del radicalismo. Gastón Manes. Mujeres que lucharon toda su vida a favor de la igualdad adentro y afuera del partido. María Luisa Torani, primer delegada del Comité Nacional. 27 de los 32 intendentes radicales. La única mujer intendente radical es la candidata a vicepresidenta de nuestra lista, Erika Revilla, de General Arenales. Tenemos intelectuales comprometidos con el futuro de la Argentina y de la provincia, el politólogo Andrés Malamud. Pero como si esto fuera poco para explicar la renovación, nuestra lista es la lista que expresa la identidad, la pertenencia y la conducta partidaria. Valores centrales a cualquier organización política que pretenda vivir a lo largo del tiempo para ofrecer a la sociedad los valores que representan. Si todos hubiéramos hecho puertas giratorias, si todos hubiéramos el partido, quizás el radicalismo no estuviera vigente. Y cuando la sociedad demanda de valores que expresa el radicalismo, hoy no tenemos un partido que los pueda ofrecer. Por eso, la identidad, la pertenencia y la conducta son valores centrales de cualquier propuesta de renovación. Pero ¿me puedes responder la pregunta, por favor? Perdón, ¿me puedes responder la pregunta? Te dice, yo veo que Pose, con la hegemonía que tiene en el Gran Buenos Aires, tiene mucha fuerza en un lugar donde hay muchos votantes. Y ustedes con la construcción... esa pregunta. Sí, como te dice. Bueno, perdón. Te hice la pregunta, ¿cómo se veían ustedes en el Gran Buenos Aires y en el interior del partido? Porque a mí me parece que ustedes justamente representan más la identidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Esa fue la pregunta. No, nosotros representamos la identidad radical, no hay una identidad del conurbano y una identidad del interior. Bueno, pero tiene sus particularidades. Por supuesto, pero la identidad radical es una sola. Digo, la historia del radicalismo con sus valores, con sus ideas, con su ideología y con su doctrina es una sola. La pregunta podría ser, ¿cómo nos vemos electoralmente? Bueno, por plantear en esos términos, ¿cómo se ven electoralmente? Nos vemos muy bien en toda la provincia de Buenos Aires. Nos vemos muy bien en el interior, nos vemos bien en la tercera sección electoral y nos vemos siendo competitivos en la primera sección electoral. Perfecto, gracias. Ahí puedo hacer un paréntesis, aclarar, nosotros en otras competencias electorales que hemos tenido con el posismo, insisto con este concepto del posismo, que nunca dejó de tener su partido provincial, su partido comunal. Es loco, ¿no? Querer venir a disputar la presidencia del partido y seguir teniendo tu partido propio por las dudas.
En las últimas elecciones, en la primera sección electoral, en donde se compone por conurbano e interior, nosotros le hemos ganado sistemáticamente al posismo. La particularidad que tiene este proceso electoral, que está anclado en los intendentes peronistas. Y eso lo venimos ratificando en todos lados. Estuvimos en Merlo, estuvimos en Marcos Paz, en donde la lista opositora son directamente funcionarios kirchneristas. Yo voy a hacer dos preguntas. Una para Maxi. Dijo que tenían que interpretar la demanda de la gente. Si me puede explicar claramente lo que, tras el recorrido, lo que han hablado, lo que les llega a ustedes, cuál es la verdadera demanda de la gente. Y en el caso de Emiliano, teniendo en cuenta que Navarro es un pueblo que por ahí le escapa un poco siempre a las internas del radicalismo, estoy hablando, ¿no? Sí. Y que es también un pueblo donde se cruzan todos los días y van a comer al mismo lado, y tu postura es muy firme con respecto a lo que dijiste del posismo y de lo que ha llevado esa línea partidaria al partido. ¿Cómo crees que sigue la cuestión, gane quien gane? Porque después se tienen que volver a encontrar y tienen que caminar juntos hacia, creo, el objetivo más importante, que es la elección con otro partido político, con otra fuerza política. ¿Cómo se hace para convivir y cuál es la propuesta que uno le hace después de decir lo que dice, ¿no? ¿Querés contar vos? Mira, yo creo que esto realmente es natural a la democracia interna de cada partido. Nosotros, al día 2 de haber ganado, vamos a hacer un llamamiento a todos los que se sientan radicales, verdaderamente, que acompañen este proceso de crecimiento y de consolidación partidaria para que Juntos por el Cambio sea una opción de gobierno. Ahora, el límite que nosotros tenemos son los hechos. Concretamente, nosotros perdimos el gobierno con Juntos por el Cambio. En el 2019, cuando se conforman las nuevas legislaturas, los dos legisladores que tenía Pose rompieron el bloque de Juntos por el Cambio y tuvieron la intención de jugar los 2/3 con el oficialismo. Entonces, esas son cuestiones que para nosotros son difíciles de digerir. Lo que proponemos en este momento de la historia, insisto, somos oposición al populismo kirchnerista porque creemos en la democracia, creemos en la república y creemos que somos una alternativa para recuperar el gobierno en el 2023. Si algunos actores del posismo entienden de que eso es viable, por supuesto van a tener los brazos abiertos para acompañar entre todos este proceso. Las demandas son transversales en todos lados. Hoy los vecinos están preocupados por la inseguridad, por la falta de trabajo, por la situación sanitaria, por la falta de obras en muchos lugares, que por supuesto eso genera menos calidad de vida. Están preocupados para que sus hijos recuperen los contenidos perdidos el año pasado en materia de educación. Y yo creo que el gobierno y la oposición tienen que dar respuestas a cada una de estas demandas, pero hay que construir el futuro. Y el futuro yo creo que hay que poner un eje muy importante en la ciencia, la técnica, la educación, la innovación vinculada al sector productivo. Nosotros necesitamos sacar a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires de estancamiento y colocarla en el camino del desarrollo. Necesitamos generar riqueza para poder distribuir riqueza. No podemos distribuir lo que no hay. Por eso necesitamos potenciar cada una de estas áreas con un objetivo claro que tiene que ver con lo que recién decía. ¿Cómo van a hacer para seducir al afiliado radical para que este domingo vaya a votar? En primer lugar, yo veo a lo largo y a lo ancho de la provincia, me está tocando recorrerla y la estamos caminando pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, charlando con la familia radical. Creo que hay un reverdecer del radicalismo. El radicalismo se puso en valor. La familia radical cree que podemos construir una alternativa y una alternancia al actual modelo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que va a haber alternativa en el 2021 y que vamos a volver al poder en el 2023. Y la familia radical, sinceramente, está muy movilizada. Yo soy de los que cree que va a haber una gran participación en la elección del domingo, porque hay mucha vocación de participar, hay mucha vocación
de protagonizar el tiempo que viene, y eso naturalmente el primer paso va a ser el 21 en la selección. Álvaro, ¿vos cómo ves esta situación que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, como lo ha expresado Maxi, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Como lo ha expresado Maxi y Emiliano, yo creo que es una elección muy importante, trascendental. Pero creo que hay que explicarla de lo general a lo particular, del momento que vive el país, que es significativo, que es un momento en el cual, como yo lo he definido, se juega algo muy parecido a lo que se jugaba en el año 83. En el 83 nos jugábamos la dicotomía o la contradicción fundamental, era entre la vida y la muerte, entre la democracia y la dictadura, entre el juicio a las juntas militares o la amnistía. ¿Sí? Alfonsín hizo una promesa, denunció un pacto militar sindical, prometió jugar a la Junta, dijo que la Argentina necesitaba verdad y justicia, fue muy difícil eso, creó la CONADEP y lo hizo, cumplió su promesa. El peronismo iba por la amnistía y hoy nos enfrentamos los mismos sectores a nivel nacional, en la problemática nacional, de la misma manera. Si Cristina gana las elecciones y cambia su relación de fuerza en el Congreso, se va hacia su autoamnistía. Por eso digo que es parecido a lo del 83. Ustedes me pueden preguntar, ¿qué tiene que ver eso con la interna de la provincia de Buenos Aires? Bueno, muchísimo tiene que ver. Para poder frenar esa embestida de demolición institucional, nosotros necesitamos un Juntos por el Cambio unido. Pero unido, ¿cuál es el fin final de esa unión o el objetivo? No es una unidad vacía por la unidad misma para ganar una elección. El fin es salvar el país, recuperar la normalidad institucional, recuperar la cordura cívica e ir hacia un normal desarrollo y desenvolvimiento de las instituciones y de la vida de los argentinos. Eso solo se va a lograr con un Juntos por el Cambio fuerte, potente y unido. La sociedad ya se equivocó en cierta forma, votó a sectores que decían que eran opositores al kirchnerismo y que hoy en el Congreso le han votado todas las leyes y le han dado quórum. Hablo concretamente de la alternativa de la Baña. Y la sociedad tiene claro que frente a la embestida del gobierno, los únicos que le pusimos el cuerpo mal, bien, no pueden hacer reproches, puede parecer que lo hicimos mejor o de una manera, hemos sido los dirigentes de Juntos por el Cambio. Entonces, en esa situación, en esa necesaria unidad de Juntos por el Cambio, el radicalismo es muy importante. ¿Sí? El radicalismo no tiene problemas de si existen o no dirigentes radicales importantes o conocidos o con una penetración en la sociedad que puedan encabezar un proceso para liderar Juntos por el Cambio. Lo tenemos a Cornejo, lo tenemos a Negri, hay muchísimos dirigentes. Lo que el radicalismo necesita, primero y como condición para tener un radicalismo que garantice esa unidad de Juntos por el Cambio, es un presidente, y sobre todo en este distrito, que es clave para todo esto que estoy hablando, un presidente que garantice pensamiento radical, que garantice acción radical, que sea radical y que vaya a Juntos por el Cambio a garantizar esa fortaleza y esa unidad, y con vocación de liderazgo, no para hacer lo que quieren hacer otros, hablando también de renovación, que es ocupar este espacio de poder para terminar negociando con el peronismo y jugar a ser segundo. Porque hay que decir la verdad. Maxi lo ha explicado recorriendo la provincia, y yo lo he dicho también, lo hemos visto, quienes caminamos la provincia lo hemos visto, las listas de pose se han armado con ayuda logística y hasta de nombres, porque hay dirigentes que figuran en los padrones radicales, pero no tienen nada que ver con el radicalismo, con la ayuda de los varones del conurbano, de los intendentes, sobre todo hablo del conurbano, y es Pose quien quiere que gane la Cámpora y Cristina. Entonces yo no veo nada bueno para el radicalismo si eso sucede. Pose habla de renovación también, tiene derecho a hacerlo, pero como dice Maxi, a la renovación hay que explicarla. Yo, en lo personal, lo he dicho y lo ratifico, me choca
que Pose hable de renovación cuando gobierna su distrito desde antes que el hombre llegara a la luna, ¿sí? Desde el año 58, y él específicamente más de 20 años. Me choca que se interese por conducir un radicalismo cuando no ha estado en todo este tiempo, y hoy viene a buscar el palo, pero no le interesa la bandera, no le importa si hay bandera o qué bandera va a haber en ese palo. Entonces veo una inconsistencia y veo un vacío ideológico atroz que pone en jaque la continuidad de Juntos por el Cambio, la estabilidad, la permanencia de Juntos por el Cambio y no garantiza radicalismo, ¿sí? Y quiero decir algo porque quiero decirlo de manera contundente. Pose habla de un partido abatido, describe que ha sido furgón de cola, que no disputa el poder. Mire, que Pose quiera liderar hoy el radicalismo, en este momento de su vida política, demuestra que hoy es importante ser presidente del radicalismo, que no es el radicalismo todo eso que dice Pose, y que es un partido que tiene presencia y que está llamado a ocupar un rol preponderante, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el país. Miren, para terminarles, la Argentina necesita de las ideas radicales. El país necesita de las ideas radicales. De eso que decía Irigoyen, el programa de la Constitución, de eso que decía Balbín, no importa quién lleve el palo, lo importante es la bandera, ¿sí? Lo importante es la bandera. De eso que decía Alfonsín, ¿sí? Que es la pluralidad, la democracia, todo eso lo garantiza Maxi. Yo soy un dirigente que he tenido un recorrido en mi vida política, me conocen por haber vivido en Santa Cruz, soy diputado nacional por Cava, al distrito donde me vine y vivo desde el año 2010, pero soy bonaerense, soy nacido en la provincia de Buenos Aires, la conozco y lo conozco a Maxi hace muchísimos años. Maxi es radical, tiene trayectoria y recorrido radical y es un dirigente joven, un emergente importante de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que es lo mejor que le puede pasar al radicalismo, a Juntos por el Cambio y al país. Y no les estoy haciendo un discurso, estoy convencido de eso, por eso que he salido a recorrer la provincia y a darle todo mi apoyo cuando bien podría no haberlo hecho y haber tomado otra actitud. ¿Ha discutido este tema con Lustó? Sí, yo con Lustó tengo muchísimas diferencias. Lo único que hemos tenido en común es compartir una lista en la capital. En la capital federal, cuando los dos, en ese momento, yo lo mismo, decíamos que queríamos estar en Juntos por el Cambio, que queríamos las internas, que queríamos participar. Miren si yo no he trabajado para el cambio de la Argentina y si no voy a querer eso. Hubo un problema en la capital federal que exclusivamente fue con él y por eso pagamos todos los radicales y se dio una situación excepcional que después se corrigió y en buena hora. Pero no coincido con él. Si yo no hubiese votado en el Senado absteniéndome para que el abogado de Cristina sea camarista, yo no hubiese presentado un proyecto que era un traje a medida para que Rafecas sea procurador. Yo no me hubiese votado en contra de la ley de góndola. Y no creo, tampoco para terminar, en ese discurso equidistante, ¿sí? Que esconde en realidad un interés oculto, no declarado, como si el peligro de la Argentina fuera tanto Cristina Kirchner como Macri y que las dos cosas fueran iguales. Reconozco, porque tengo los pies sobre la tierra y soy un dirigente político sincero, que Cambiemos cometió muchísimos errores, ¿sí? Sobre todo en la economía, y el presidente Macri ha hecho una autocrítica y lo ha hecho la dirigencia de Juntos por el Cambio. Ahora, no es lo mismo una cosa que la otra, ¿sí? Uno es un gobierno que puede haber generado un desencanto y se lo castigó, y otro es un gobierno que viene para destruir los cimientos de la división de poderes y de la República. Tengo esa diferencia, las he expresado, y por eso que es natural que estemos en una situación diferente y que él esté apoyando a Pose y que yo lo esté apoyando a Maxi. Yo le hago una pregunta, teniendo la oportunidad, perdón José, de que es representante de la juventud, el radicalismo en algún momento, recién decía Maxi que
hace falta líderes, ¿no? Si uno se remonta a la época de Alfonsín, no solamente los radicales, los jóvenes radicales lo votaron, sino que jóvenes de otro partido, porque evidentemente el liderazgo superaba cualquier ideología política. Y teniendo en cuenta que hay un representante de la juventud, ¿cómo le habla? Porque en realidad es muy claro el discurso y no es por menospreciar el intelecto o la capacidad de poder comprender de cualquier joven, todo lo contrario, sino la capacidad de seducción de los políticos hacia los jóvenes, de que hay que hablarle de otra manera, porque uno como padre le habla distinto a sus hijos, de lo que nos hablaban nuestros padres a nosotros. Y nosotros en general, disculpen lo largo, ¿no? Pero lo quiero explicar bien, escucho que los políticos le hablan como nos hablaban nuestros padres a nosotros, y no como nosotros le hablamos a nuestros hijos. Hay otro idioma, otra forma de hablar, otra forma de comunicarse, y el desinterés que hay de la juventud hacia la clase política no tiene que ver con las buenas o malas intenciones, sino, a mi criterio, con la poca interpretación que hay de la mayoría de los conceptos de la política. Bueno, ahora sí la pregunta, ¿cuál es la metodología que utilizan ustedes para poder convencer a esa gran masa de jóvenes que son independientes, por más que sean de un partido político, pero deciden a lo mejor sobre el ahora un voto y que son claves en cualquier tipo de elección? Bien, bueno, muchas gracias, la verdad les agradezco la pregunta. Y mira, nosotros somos militantes políticos, como primer punto. Y si bien está bien lo que vos marcás, que a veces el inicio de la militancia obedece a una persona o a un concepto, en los últimos años el radicalismo ha hecho una de las renovaciones políticas más importantes de los últimos 20 años, con la incorporación de un montón de jóvenes a las filas, pero también en términos reales de participación ocupando lugares. Navarro es un claro ejemplo, y tiene un senador de 25 años. Lila fue la candidata más joven en toda la provincia de Buenos Aires a concejal, y eso forma parte de un proceso político que se dio en el radicalismo y que hoy es el punto de partida de donde va a arrancar Maxi, que para poder sumar más gente y para poder involucrar a más personas, nosotros entendemos que nos tenemos que ver reflejados y nuestros dirigentes tienen que dar el ejemplo. Y en Maxi vemos un ejemplo, porque Maxi, primero que nada, militó en la Juventud Radical, militó en la Franja Morada, fue presidente de la Federación Universitaria Argentina y entiende la problemática juvenil y la metodología de militancia de la Juventud Radical. Y eso nos hace sentirnos reflejados. Por lo tanto, él tiene un respeto para con los jóvenes y entiende las demandas de la juventud. Y a partir de eso hemos trabajado muy bien. Digo, la Juventud Radical hoy cuenta con legisladores en la Cámara que son colegas de él, que son Valentín Miranda y Melissa Greco, y la recepción de las demandas que nosotros les llevamos a través de ellos tienen la puerta de entrada abierta, porque apenas asumió Valentín, presentamos el proyecto para bajar la edad de concejal de 25 a 18 años, y Maxi fue el primero en acompañar. Presentamos proyectos para recuperar los comités, como por ejemplo de Trenquelauquen, que son peleas históricas y que para la juventud son muy simbólicas, y Maxi fue el primero en acompañar. Así como todo el bloque, no solamente él, pero digo, el radicalismo hoy le habla a los jóvenes, pero también los jóvenes le hablamos al radicalismo, y eso genera un ida y vuelta muy importante que nos invita a que haya más participación. De la Madrid, más allá de lo que hablaban de la bandera recién, ¿no? O de llevar el pensamiento a la acción de la bandera, de lo que representa para el radicalismo, ¿cuáles son los nombres que el radicalismo tiene para proponerle a la sociedad en su conjunto? Bueno, lo dije, el radicalismo tiene muchísimos dirigentes importantes, ¿sí? Sobre todo dos que yo comparto en la Cámara de Diputados y que estoy permanentemente con ellos, que a mi modo de ver son Alfredo Cornejo y Mario Negro. Ahí hay otros, los gobernadores, Maxi en la provincia de Buenos Aires, como lo he dicho, para mí es un emergente y está llamado a ser el dirigente de la provincia de Buenos Aires. El radicalismo no tiene ningún problema con eso. Lo que necesitamos
es que la conducción del radicalismo haga radicalismo, que en el radicalismo esté el radicalismo, que la propuesta programática del partido esté empapada, ¿sí?, del radicalismo. Y eso es lo que lo garantiza Maxi. Esta interna no es una interna de matices para enriquecer el partido, ¿sí?, sino que tiene otra característica que la ha hecho especial, y es esto que he explicado, con dirigentes que vienen al partido después de haber estado en un comienzo, pero haber ido a otro lugar, y con toda una extrañeza en cuanto a lo que es la conformación de sus listas y los apoyos. Y yo lo digo sinceramente, no es un ataque a la persona de Pose, ¿sí? No es un ataque personal, pero no genera ninguna certidumbre y certeza acerca de cuál va a ser el recorrido o qué es lo que va a hacer si preside el comité de la provincia. Y en ese sentido, Maxi sí, pero además, insisto con el argumento, Maxi es la renovación verdadera del radicalismo, ¿sí? No solamente la renovación por una cuestión generacional, es la renovación que encarna los principios y los valores del radicalismo. Y eso a mí me parece que es muy importante, porque nosotros le tenemos que hablar al afiliado en este momento. ¿Qué espera? ¿Sí? ¿Qué espera el afiliado radical de sus dirigentes? Bueno, primero que haga radicalismo. Parece que es como una respuesta muy obvia, ¿sí? Pero la otra lista no garantiza ni siquiera eso. Entonces me parece que son muy claras las diferencias, que solamente hay que ver el derrotero, la participación política, cuáles han sido las actitudes, ¿sí?, cuáles han sido las posiciones que se han sostenido en el último tiempo para advertir esta situación. Y no es un tema menor la incidencia que eso tiene en Juntos por el Cambio. Yo creo que el afiliado radical no debe dejar de valorar las consecuencias que esta elección pueden tener para Juntos por el Cambio. Y eso tiene consecuencias para el país, porque si Juntos por el Cambio, lo repito, no está fuerte y unido, los argentinos tenemos que volver a luchar por la libertad, porque vamos a Santa Cruz, vamos a la ley de Lema, vamos a una reforma de la Constitución y al sistema de pensamiento único y partido único. Para frenar todo eso, un Juntos por el Cambio fuerte que lo garantiza Maxi como presidente del Comité Provincia. Maxi, entonces, ¿cuál sería el mensaje para los afiliados? El último mensaje. Si les parece, a modo de cierre, que tenemos la reunión. Sí, que estamos tarde con la gente. Que nosotros expresamos la renovación, que vamos a sostener la unidad de la coalición opositora y que vamos a abrazarnos definitivamente al futuro a liderarlo. Nosotros vamos a trabajar para que haya un presidente, un gobernador y 135 candidatos a intendentes de la Unión Cívica Radical. Sobre esa hoja de ruta es que vamos a construir el futuro. Muchas gracias. Gracias.